de su palabra. La voz de papá. Escuchemos lo que Dios nos habla mediante sus hijos. Somos Cristo, vida de amor. Somos palabra. Sus discípulos también en un periodo tan corto pudieron predicar y divulgar la palabra porque sabían cómo hacerlo. Sabían que si se sembraban en otros, la palabra corría veloz. Amén. Dios nos va a dar la sabiduría para que podamos cumplir su voluntad. Pero no tengo tiempo, quédate tranquilo que Dios te va a dar los recursos. Amén. Dios te va a dar las estrategias y vas a ver que vas a tener tiempo para tu familia, vas a tener tiempo para tu trabajo, vas a tener tiempo para tus estudios, pero primeramente vas a tener tiempo para cumplir el llamado, el propósito por el cual Dios te diseñó. Y hay una de las cosas que estamos leyendo, todo el tema del plan congregacional, de la lectura, ¿y cuánto lo están leyendo? Sean sinceros, ¿no? Pero bueno, todo el tema de Mateo, todo el tema de los evangelios y volver a retomar todo eso, ¿no? Y volver a leer cada paso de Jesús, volver a poder encontrarnos con cada historia de Jesús. Seguramente ustedes transitan en la Biblia y leen y demás, pero volver a leer todo eso como que te trae un refrigerio, te trae una nueva mirada. Entonces yo me ponía a observar esto justamente con lo que decía Fede acerca del tiempo y demás, ¿no? Me ponía a pensar en el ministerio de Jesús, ¿verdad? Me ponía a pensar en por qué en muchas ocasiones Jesús tal vez se enojaba con sus discípulos o parecía también Jesús un tanto enojado o se cansaba cada vez que Jesús terminaba una parábola y ellos le decían, pero ¿qué querías decir con todo esto, no? Después lo vamos a ver más adelante, dos relatos que nos describe Mateo, ¿no? Acerca de esto, de que Jesús terminaba una parábola inmediatamente y los discípulos preguntándole acerca de qué quería decir, ¿no? Con todo esto. Entonces vivían en una etapa de preparación como estamos viviendo nosotros. Estaban en ese pleno, concepto de discipulado como la mayoría hemos pasado y estamos transitando. ¿O no es así, iglesia? No, yo ya terminé el discipulado, bueno, ahora somos todos apóstoles, ¿no? Tendríamos que ser de alguna manera, pero a lo que voy es lo siguiente. También esto, ¿no? De que tanto tiempo, ¿no? de preparación de Jesús en todas sus etapas. ¿Y cuánto fue el ministerio de Jesús acá en la tierra? Aproximadamente. ¿Cuánto fue el tiempo de ministerio, el tiempo de servicio en la tierra, el tiempo en el cual Él comenzó a desenvolverse, enteramente? ¿Cuánto fue aproximadamente? ¿Cuántos años? ¿Cuántos? 3 años, ¿verdad? Vos imagínate, en 3 años Jesús tenía que preparar a 12 discípulos, tenía que preparar a personas de diferentes, estatus, con diferentes conocimientos, personas que no lo conocían a Él. Él, sí, siendo Jesús, conocía, ¿no? Sus vidas, pero entre ellos tampoco se conocían, algunos sí porque eran hermanos, y que de repente alguien te diga que lo tenías que seguir. Jesús tenía que hacer todo eso ¿en cuánto? En 3 años. Y en 3 años tenía que ir a la cruz, tenía que morir y también tenía que resucitar. ¿Todo eso en cuánto? En 3 años. Ustedes imagínense, todo el tiempo de Jesús en la tierra y sus 3 años fueron esos 3 años de pasión, esos 3 años de ministerio, esos 3 años de preparación a quienes, a sus discípulos, quienes ellos serían los que continuarían con qué iglesia, con el ministerio. ¿Verdad? Por eso también nuestro hermano Federico nos leía acerca del Consolador, acerca del Espíritu Santo. Y se hablaba en muchas ocasiones por qué Jesús no demandaba tanto a sus discípulos, porque sabía que tenía, podríamos decir, me atrevería a decir, porque tenía poco tiempo. En 3 años tenía que revolucionó todo, una nación, porque así lo hizo. Vos imaginate, él tenía en claro, sabía qué tenía que hacer y no desperdició ni un solo minuto, sino que pudo dar fruto
de ese tiempo que él tenía. Pero ¿por qué no comenzó a divulgar el evangelio un poquito antes? ¿Por qué 3 años, verdad? ¿Por qué tan solo ese tiempo? ¿Por qué no comenzó a hablar y predicar y a preparar a sus discípulos a los 20 años? Vos imaginate que en 3 años Jesús entregó grandes cosas. Nuestro hermano estaba leyendo acerca de las bienaventuranzas, todas las enseñanzas que Él nos dio. Y cuántas cosas, ¿verdad? Que nosotros, pensándolo naturalmente, pero no nos dijo acerca de cuándo será que Él va a volver. Solamente nos daba descripciones y que estemos atentos a esto. ¿Por qué no nos dio otras enseñanzas? ¿Por qué nos dejó estas que podemos ver y podemos observar en las Escrituras? Vos imagínate Dios caminando entre los hombres, ¿no? ¿Qué otras cuestiones, qué otras cosas nos podría haber dado? Sin embargo, Él nos enseñó tesoros, derramó enseñanzas que tenían que ver con aspectos más personales, más del corazón que otras cuestiones. Vos imaginate que a Él le importaba la cuestión de la enseñanza, de poder transmitir a sus discípulos, a los que estaban ahí, porque sabía que Él se estaba sembrando en sus discípulos, porque también entendía que ellos iban a ser los encargados de continuar con el ministerio. ¿Se abocó a quiénes, iglesia? ¿A cuántos? A 12. ¿Comisionó, preparó a cuántos? A 12. Claramente hablaba, digamos, a las multitudes, había señales, había milagros, pero se encargó de una preparación, de un discipulado interno, porque sabía que ellos iban a hacer muchísimas cosas más, ¿no? Por eso Jesús les decía, ¿no? Que íbamos a hacer más que lo que Él hizo. Y no se trata de que íbamos a hacer cosas extraordinarias más allá de lo que hizo Jesús, sino que nosotros disponemos hoy en día del tiempo. ¿Cuántos pueden decir amén? Pero hasta ahí no más. Porque cuando tenemos algo en abundancia, ¿qué pasa? Cuando sentimos que tenemos en abundancia algo, ¿nos preocupamos? Si sabés que en tu casa tenés llena la alacena para 3 meses, ¿te preocupás? ¿Sabés que está todo ahí o no es así? La cosa cambia cuando ya no tenés mucho y, bueno, ahí sí a preocuparse. Tenés una reserva, tenés algo ahí, ¿no? Que sabés que se mantiene. Bueno, lo mismo pasa con el tiempo. Lo mismo pasa con nuestras vidas. Pensamos que tenemos todo el tiempo del mundo. Pensamos que por ser jóvenes o por, no sé, tener tanta edad, tenemos toda la fuerza, tenemos el fervor, tenemos toda una vida por delante y creemos y pensamos que lo tenemos todo. Pero no sabemos, lo único que no sabemos es qué va a pasar mañana. Sabemos que hoy estamos bien, sabemos que hoy tenemos vida, pero no sabemos qué va a pasar dentro de unas horas, dentro de unos minutos, dentro de unos segundos. Y a veces pensamos que lo tenemos todo ya, ¿me entienden? Pensamos que lo tenemos resuelto, que tenemos el tiempo a nuestro favor, pero lo único que no se recupera en esta vida, que es, iglesia, el tiempo. El tiempo no se recupera por nada de este mundo, porque lo que pasó, ya pasó. Amén. Me queda mi presente, me queda el hoy. Aunque yo empiece a proyectar en un futuro, yo proyecto, pero no sé qué va a pasar, porque cuando cierro mis ojos no sé qué va a ocurrir el día de mañana. Parece re fatalista lo que estoy diciendo, pero es una realidad. Y no quiero que nadie se asuste, ¿verdad? Y no estoy siendo negativa, sino realista, de poder entender. Mirando a la luz de las Escrituras y mirando cada paso de Jesús, sabía que tenía un determinado tiempo. Sabía que tenía que hacer porque su tiempo estaba pronto. Por eso siempre estaba ahí, orando, clamando, buscando, preparando a los suyos, evangelizando. No descuidó un segundo, aprovechó cada instante que Él tenía acá en la tierra.
Y si Él siendo Dios, y si Él siendo el creador de todo, nos enseñó a cómo poder redimir bien el tiempo, y a veces nosotros no nos alcanza. ¿Cuántos de los que estamos acá en este lugar en alguna oportunidad hemos dicho, no me alcanza el tiempo, no me alcanzan las horas? ¿O no es así, iglesia? Me canso. No sé, me gustaría que haya más horas, que haya más días, que el fin de semana se extendiera un poquito más para descansar. Y ahora estamos sintiendo, no sé si ustedes están sintiendo que los días en verdad, que las horas parecen menos, ¿o no es así? ¿Les pasa? ¿Les sucede? Ya es determinado horario y demás. Pero hoy Dios nos va a ayudar a poder utilizar nuestro tiempo como corresponde, como Él quiere, amén. Y no desperdiciar ni un segundo, ni un instante de nuestras hermosas y valiosas vidas, porque nuestras vidas valen mucho, iglesia. ¿Cuántos pueden decir amén? Jesús sabía que se acercaba su hora. Jesús sabía que el tiempo lo estaba pisando, como quien dice, los talones. Sabía que tenía que realizar ese objetivo por el cual vino aquí en la tierra, a salvar a toda la humanidad. No hubo distracciones. No se estancó en algo. No se estancó, con pelear con los fariseos. Le dijo todo lo que le tenía que decir cuando pudo, en el momento que pudo, habló a todos y les enseñó a todos. Sí, sabemos si hay un relato, ¿no? de esa mujer que se acercó a Jesús y le decía que su hijo estaba enfermo y demás. Y Jesús le decía, bueno, pero no fui llamado a predicar sino a las ovejas, ¿no? de mi Padre. Y entonces la mujer le decía, ¿no? Que aún los perros comen ¿de qué? De las migajas ¿de qué? De lo que cae, ¿no? Como diciendo, Jesús sabía que era el momento de predicar solamente a los judíos. Cuando pasamos, cuando Él ascendió a los cielos y luego de que pasó un montón de cosas, el evangelio fue abierto para todo. Y bueno, sucedió lo que sucedió, la mujer insistió tanto y fue sanada, ¿verdad? Pero miren, no se distrajo tanto. Predicaba a los de su casa, porque sabía que iba a llegar un tiempo que sus discípulos tenían que predicar a los demás. Por eso dice, y me seréis testigo ¿en dónde? En Jerusalén, ¿en dónde más? ¿En dónde más? En Judea y hasta lo último de la tierra. Jesús sabía que su tiempito estaba ahí, ¿verdad? En toda esa zona. Pero después iba a llegar un Pablo, después iba a llegar otros discípulos, otros apóstoles que se iban a encargar de ir a otras regiones. Y Jesús sabía que iba a haber otros de todos los que estamos sentados en este lugar, que iba a predicar a otra generación, a otras personas, a otros barrios, a otros lugares. ¿Cuántos pueden decir amén? Entendía, sabía, porque se sembró en sus discípulos. Y eso es lo que tenemos que saber, poder delimitar, saber qué puedo hacer, qué es lo urgente de lo importante. No sé si me pueden llegar a entender y a seguir con lo que les quiero decir. A veces tal vez ampliamos tanto las cosas cuando Dios dice, no, quiero que te centres en esto. Quiero que hagas esto determinado. No, te mandé a hacer un trabajo específico. Te mandé a hacer algo concreto. Te llamé a esto, ¿verdad? Bueno, Dios, pero esto, y nos comenzamos a distraer, tal vez a utilizar todas nuestras fuerzas en cuestiones donde Dios no nos llamó, donde Dios no nos pidió tan solo, nuestra opinión. Cada uno de nosotros tenemos una tarea específica. ¿Cuántos pueden decir amén? Cada uno de nosotros tenemos una tarea donde Dios nos llamó. Y hoy te pregunto y me pregunto a mí, a cada uno de los que estamos en este lugar. ¿Conocemos nuestro llamado? ¿Conocemos nuestro ministerio? ¿Conocemos, el lugar donde Dios nos puso? ¿Conocemos y estamos trabajando en la tierra donde Dios nos está llamando a que trabajemos? ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Puedo reconocer la voz de Dios que me está diciendo que haga determinado trabajo? ¿Tengo la capacidad de poder escuchar la voz de Dios para abocarme completamente a lo que Dios me está llamando?
y a no gastar energías innecesarias en donde Dios no me está llamando. Ay, no, pero bueno, lo voy a resolver. Y dice, no, Dios puso a otro para que resuelva ese asunto, lo puso a otro. Amén. Dios te puso en un lugar específico. Dios te puso en un lugar indicado. No dejes que nadie te robe ese lugar. No dejes que nadie te robe, ni siquiera te permitas a vos mismo que el enemigo te robe lo que Dios te entregó. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, leemos ahí en Marcos, ¿sí? Leemos ahí en Marcos. Marcos capítulo 8, y vamos a ver una escena para que podamos entender un poquito, ¿verdad?, de lo que les estoy tratando de explicar y podamos ver por qué en muchas ocasiones tal vez Jesús estaba, como lo veíamos, con el temperamento medio alto, ¿verdad? Che, pero Jesús reaccionaba de esta manera y sabía que tenía que hacer un trabajo específico, pero vieron ese dicho, a veces el prójimo no ayuda. Bueno, sus discípulos en muchas ocasiones no ayudaban. Vamos a leer Marcos capítulo 8, versículo 27. 8:27. ¿Cuántos lo encontraron? Dice, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Y respondiendo, ¿quién, iglesia? Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijese esto de él a ninguno. Versículo 31, seguimos. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente, entonces, dice que Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Versículo 33. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Qué tremendo, ¿no? Vemos, pueden tomar sus asientos, iglesia, hermanos. Vemos al principio, ¿no?, que dice que, bueno, como siempre Jesús enseñando, ministrando, de repente hace un parate y comienza a preguntarle a sus discípulos. A veces necesitamos ese parate. A veces necesitamos ese tiempito de parar. Venían de predicar, venían de hacer milagros, venían de hacer, pero tómate un tiempo y pensá. Amén. ¿A quién estamos sirviendo? Como siempre se nos dice, ¿al Dios de la hora? Amén. ¿O estamos sirviendo a la hora más que al Dios creador de todas las cosas? En ocasiones venimos tan acelerados y venimos tan acostumbrados tal vez, tan moldeados, pero es necesario hacer un parate y decir, como decía el hermano, ¿verdad? ¿Por qué estoy haciendo lo que hago? Amén. ¿Qué es lo que me motiva a hacerlo? ¿Qué me produce cuando lo hago? Sigue habiendo esa pasión, sigue habiendo ese amor, sigue habiendo ese fervor. Es necesario en un momento pararnos y comenzar a decir, ¿quién representa a Jesús? ¿Quién es Jesús para cada uno de nosotros? Y me encanta esto. Ustedes imagínense en esa escena, iglesia, Jesús ahí con todos los discípulos y de repente que Jesús les salga con esto. ¿O no es así? Con esta pregunta. ¿Quién dicen, no? Pero para ustedes, porque hay mucha multitud que nos está siguiendo, hay muchos que quieren milagros,
Hay muchos que esperan un cambio, pero se paró y les habló a ellos, ¿no? ¿Y qué les preguntó, iglesia? ¿Quién dice la gente que soy? ¿Por qué me siguen? ¿Me siguen por un milagro? ¿Me siguen porque necesitan algo? ¿O me siguen porque me aman? Lo seguimos a Él porque seguimos buscando ese milagro. Lo seguimos a Él porque seguimos buscando alguna que otra bendición. O seguimos a Jesús porque realmente lo amamos. Porque pese a que no conteste mi oración, pese a que me diga no, pese a que me diga en esta ocasión no voy a realizar tal milagro, continuamos con el viaje, continuamos de la mano de Jesús, continuamos amándolo. Qué pregunta, ¿no? Entonces los discípulos empezaban a decir lo que la gente opinaba. Y les vuelvo a preguntar, ¿no? ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? ¿Amén? Y es una pregunta que quiero que quede marcado en cada uno de nuestros corazones. ¿Qué representa Jesús para cada uno de nosotros? ¿Qué representa el Señor para nosotros? ¿Qué representa el estar en su iglesia? ¿Qué representa el venir a este lugar? ¿Qué representa cada oración, iglesia? Jesús tiene que ser, como vuelvo al ejemplo de Fede, Jesús tiene que ser el centro de mi vida. Tiene que ser el motor, amén, y el eje principal que mueve toda mi vida. Y todo gira alrededor de Él. ¿Cuántos pueden decir amén? Y dice que salió Pedro y dice, no, tú eres el Cristo, ¿o no es así? Salió declarando, vos sos esto, Jesús, ¿verdad? Acá en mi versión dice, afirmó Pedro, ¿no? Tú eres el Cristo, lo afirmó. Pero después, en unos instantes, Jesús le vuelve a plantear lo que era necesario pasar. Pero obviamente, Pedro es un hombre, amén. Y claramente, como cada uno de nosotros, glorificamos a Dios, bendecimos a Dios, alabamos a Dios, levantamos nuestras manos, amén. Pero cuando Jesús le dice es necesario pasar esto, esto y esto y esto, Pedro sale con otra alternativa porque obviamente sus ojos todavía o su fe todavía no estaban preparados para entender la inmensidad de lo que iba a acontecer, de lo que iba a pasar. Por más que han estado 3 años juntos, por más que Jesús estuvo con ellos, por más que Jesús aún escogía y apartaba a 3 de ellos, por más que Jesús se abría totalmente hacia ellos y abría su corazón a ellos, todavía no estaban preparados para entender. Iba a llegar el momento en que sus ojos iban a ser alumbrados. Iba a llegar ese momento, iglesia, y yo creo que va a llegar ese momento en que nuestros ojos, amén, serán alumbrados, que nuestros oídos serán destapados para cumplir con su perfecta y hermosa voluntad. ¿Cuántos pueden decir amén? Tal vez hoy en día hay cosas que no entendemos, hay cosas que Jesús dice que no entendemos, hay cosas que Dios nos dice acerca de nosotros que no entendemos, pero va a llegar el tiempo que vamos a decir, Jesús, fue necesario todo esto para que llegara este momento, para que pudiera entender tu plan y tu propósito en mi vida. ¿Cuántos pueden decir amén? Cada momento que pasamos en su presencia, cada instante que estamos con Él, cada día que venimos a su casa, no es un tiempo perdido, es un tiempo de tu preparación, de mi preparación. Es un tiempo en donde abrimos nuestros corazones y le decimos, Señor, haz conmigo como vos quieras. Guíame, conducime, moldeame, trabajá, obrá, cambiame, transformá mi vida a tu manera, Jesús. Amén. El tema es cuando pasamos una larga espera, tiene que llegar el momento, un accionar, un de repente, como habla en Hechos de los Apóstoles, en el cual el derramamiento de su Espíritu Santo esté sobre nosotros y como decía su palabra, y esa unción sea derramada en nosotros para que los yugos se pudran de las personas, primeramente de mi vida, de las personas en el cual nosotros vamos a transmitir el mensaje de salvación. ¿Cuántos pueden decir amén?
Jesús también tenía esos momentos en los cuales estas personas no entendían. Muchas veces nosotros no entendemos el obrar de Dios. ¿Amén? ¿O no es así, iglesia? No entendemos de qué manera Dios actúa o hace las cosas, pero quédate tranquilo, amén, que Dios sabe cuál será el resultado, porque Él ve todo y va más allá de todo lo que nosotros podemos entender y ver. ¿Cuántos pueden decir amén, iglesia? Yo te invito en esta noche a que podamos reflexionar todos juntos, a que podamos pensar en esto, ¿verdad? Tal vez Jesús tuvo varios episodios en los cuales tuvo que soportar, tuvo que entender a sus discípulos porque todavía no estaban preparados. Y tal vez nosotros en muchas ocasiones no entendemos, no sabemos cómo actuar, no sabemos de qué manera caminar porque tenemos momentos así. Jesús también tuvo que tener paciencia con sus discípulos, tuvo que tener paciencia cuando lo traicionaron, cuando lo negaron, cuando se durmieron, cuando lo cuestionaron. También tuvo paciencia Jesús con personas que estaban ahí a diario. Y Jesús sigue teniendo paciencia. Pero tiene que llegar ese momento, amén, ese momento en el cual vemos a un Pedro en Hechos de los Apóstoles totalmente transformado, que habla de acuerdo a cómo aprendió de su maestro Jesús, de cómo hablaba una multitud. Tal vez pasó tiempo, pero ese tiempo de preparación no fue en vano, iglesia. Amén. Tal vez en muchas ocasiones nosotros pensamos, no sirve de nada lo que estoy haciendo, pero déjame decirte que va a llegar el día, la hora, que te vas a dar cuenta que todo lo que hiciste, todo lo que, como decía también el Espíritu Santo, todo el trabajo que vos hiciste en el Señor no va a ser en vano, porque va a llegar un momento, amén, ese de repente, como te decía anteriormente, que todo lo que vos aprendiste, de todo lo que vos escuchaste en algún momento, eso tiene que dar fruto. Tengo que dar fruto, tenemos que dar fruto, tenemos que crecer. Amén. Así que, iglesia, tenemos que aprender de Jesús, tenemos que aprender de Él, tenemos que aprender a valorar el tiempo, tenemos que saber, Él en 3 años hizo tantas cosas. Sus discípulos también en un periodo tan corto pudieron predicar y divulgar la palabra porque sabían cómo hacerlo. Sabían que si se sembraban en otros, la palabra corría veloz. Amén. Dios nos va a dar la sabiduría para que podamos cumplir su voluntad. Pero no tengo tiempo, quédate tranquilo que Dios te va a dar los recursos. Amén. Dios te va a dar las estrategias y vas a ver que vas a tener tiempo para tu familia, vas a tener tiempo para tu trabajo, vas a tener tiempo para tus estudios, pero primeramente vas a tener tiempo para cumplir el llamado, el propósito por el cual Dios te diseñó. Amén. Te pensó, te creó. Sí, iglesia, Dios te va a dar las herramientas. Con el tiempo que tengas, Dios te va a dar la sabiduría. Entregale a Dios tu tiempo, iglesia. Entregale a Dios todo lo que tenés en tus manos y Él de todo lo que vos tenés, déjame decirte que te va a dar toda la sabiduría para poder tomarlo en el nombre de Jesús y comenzar a divulgar su palabra, a trabajar para Él, a hacerlo en el momento en que Dios nos enseñe, nos muestre. Amén. Tal vez en muchas oportunidades queremos, pero no podemos por un montón de cosas. Tenés un tiempo, Dios te va a dar la sabiduría cómo hacerlo y cómo hacer su voluntad. ¿Cuántos pueden decir amén? Así que, iglesia, nada y nadie va a quedar fuera para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Iglesia, solamente yo quiero que vos reflexiones en todo esto, lo que hablamos. Yo quiero que vos te pongas a pensar y le entregues a Dios tu tiempo, que le entregues a Dios tus recursos. Cerra tus ojos ahí del lugar donde estás. Que le entregues a Dios tus manos. Que le entregues a Dios tus talentos.